Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte. Soy Diego Armando Telles Olvera, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy cursando la asignatura de Derecho Procesal. Mi asesor es el maestro Rodolfo Elías González Montaño. El día de hoy estaremos dando respuesta a las interrogantes del reto que lleva por nombre: ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Esto corresponde a la licenciatura en Derecho. Bueno, como primer paso vamos a hacer una pequeña introducción de lo que refiere a este tema, y empezamos con las reformas procesales penales. Se han diseminado rápidamente en América Latina en los últimos 15 y 14 países latinoamericanos, y un sinnúmero sustancial de provincias y estados latinoamericanos han entonces sido nuevos códigos procesales penales. Estos códigos son posiblemente la transformación más profunda que los procesos penales latinoamericanos han experimentado en casi sus 2 siglos de existencia. Como primera pregunta, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Esto se refiere a que la justicia penal siempre se ha impartido y difundido desde el centro hacia la periferia, es decir, a países desarrollados a países en desarrollo, de occidente a oriente o de norte a sur. Esto es como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes. Por las condiciones reales en las que se dan los delitos varía de manera considerable, dejando de lado muchas inconformidades en su aplicación, por lo que después de largos años muchas han sufrido varias reformas desde su origen. Los análisis neorrealistas de las reales internacionales y el análisis de la elección racional en el derecho internacional señalan que los estados centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados que a fuerza las amenazas u otro incentivo para avanzar en sus propios intereses materiales. El análisis neonarcista sugiere que la difusión puede ocurrir mediante la presión del capital internacional sobre países centrales y periféricos a través de la expansión del capitalismo mundial y la teoría evolutiva. El funcionalismo y la teoría liberal de las relaciones internacionales enfatiza la idea de los estados pueden adoptar leyes y normas y políticas públicas similares en supuestos problemas de procesos políticos, sociales o estímulos externos similares. Siguiente pregunta: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? En el que el sistema acusatorio se refiere a procesos penales que son orales y públicos. Se distingue entre las funciones de investigación y juzgamiento. Proveen al Ministerio Fiscal y a la víctima y al imputado de un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir a juicio. Antes de adoptar en un nuevo modelo del sistema acusatorio, se aplicaban los códigos inquisitivos, que fue la principal legislación procesal para Hispanoamérica durante el periodo colonial. Fue conocido como las 7 partidas, que consistía en 7 libros que regulaban múltiples áreas de derecho. El modelo inquisitivo fue creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas y prevaleció en Europa y continental hispano durante el siglo XIII al XIX. Y en primer lugar, el proceso penal fue dividido en 2 fases principales que se le llamó fase de investigación preliminar, que se le denominaba sumario de instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, que se llamaba plenaria o juicio. Ambas fases eran escritas, de hecho, era la columna vertebral del proceso penal y era el expediente de que la policía y el juez de instrucción recopilaban. Ese expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo, declaraba razones, registros testimoniales, periciales, etc. Y bueno, que el juez también evaluaba en que juzgaba la fase de juzgamiento. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo sobre la investigación preliminar, de modo que el juez
tenía rol de investigación y juzgamiento durante la etapa de investigación preliminar era de naturaleza inquisitiva, era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento determinado. El imputado no tenía derecho a estar presente durante la ejecución, más bien durante la recolección de elementos de prueba o conocer la imputación en su contra antes de ser otorgado por el juez de instrucción. Además, con limitadas excepciones, la presión preventiva del imputado era obligatoria, tampoco era discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que en teoría cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin considerar la gravedad del delito, las características del imputado. Finalmente, el juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y el juzgamiento. La fase del juzgamiento y la naturaleza más acusatoria, el nuevo código acusatorio del nuevo contenían muchos elementos acusatorios, tales como el juicio oral y público, el brindarle derecho al imputado durante la investigación preliminar y poner al fiscal a cargo de las investigaciones preliminares. Respecto a los delitos menores, se mantenía el principio de legalidad procesal y se conversaba al juez de la instrucción para delitos más graves. Además, la investigación preliminar era escrita y secreta hasta la declaración del imputado ante. Última pregunta: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina? En los últimos 15 años, 14 países latinoamericanos y un número sustancial de provincias y estados latinoamericanos han introducido nuevos códigos procesales penales. De estas reformas son posiblemente la transformación más profunda de los procesos penales de América Latina. Han experimentado sus casi 2 siglos de existencia. Este trabajo muestra cómo una red de abogados latinoamericanos que escribieron e implementaron los nuevos códigos jugaron un papel crucial en esta ola de reformas. Esta red de entrepreneurs y legales latinoamericanos, que ese trabajo caracteriza como una red de expertos activistas del sur, propuso los nuevos códigos procesales como una solución para problemas tales como la falta de debido proceso, transparencia, eficiencia y eficacia, y caracterizó las reformas como una conversión de los procesos inquisitivos a acusatorios. La clave del éxito de esos entrepreneurs legales fue su habilidad para convencer tanto a los actores internacionales como domésticos de que la adopción de nuevos códigos procesales penales contribuiría a lograr los objetivos de estos distintos actores. A medida que más países de América Latina adoptaron nuevos códigos procesales penales, la referencia de entrepreneurs legales a una tendencia regional que la materia también contribuyó a la diseminación de las reformas, porque generó una suerte de presión del grupo como actores en países que todavía no han introducido las reformas, contribuyendo a un efecto en cascada. Y bueno, como conclusión a este reto, la relación que existe entre el autor Máximo Lynch y la reforma constitucional de México en temas de seguridad pública y justicia penal es que, como todos los países latinoamericanos, nuestro país, México, es parte de la periferia, y la reforma constitucional es parte de todo el trabajo que se está haciendo en otros países del sur, en contra del modelo de indignación y énfasis de la preservación de los derechos individuales, por lo que México necesita adoptar el modelo del sistema sistema penal para la defensa de los derechos humanos. De igual manera se relaciona en cuanto al objeto de asegurar al procesado, a las partes del proceso, en que en general el disfrute de garantías que le permitan en igualdad de condiciones asumir conforme a la ley las resultas del proceso. La doctrina ha elaborado un sinnúmero de garantías que se traducen en las llamadas garantías del proceso y que señalan el acogimiento de los principios acusatorios de legalidad, oportunidad, oralidad, inmediación, serialidad, entre otros. Por su atención, gracias.